Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues miren, hace algún tiempo dije que hablaría aquí sobre Pedro Páramo y sobre mi relación tan personal y particular con la gran novela mexicana. Y hoy, a 10 años de haberla leído por primera vez y aprovechando toda la conversación que se ha suscitado alrededor de su adaptación cinematográfica en Netflix, pues la he releído y finalmente vengo a contarles por qué la considero tan importante desde un punto de vista muy personal y también, claro, por qué la considero una auténtica joya de nuestras letras. Quédense conmigo para hablar de Pedro Páramo. Este 2025 se cumplen 10 años de una tarde de domingo en la que entré con mi mamá a la librería Elena Garro en Coyoacán, que es una de las librerías más lindas de la Ciudad de México, y compré esta edición del 60 aniversario de la publicación de la novela Pedro Páramo. La primera que se editaba desde entonces, bueno, esto dice en la contraportada, con el dibujo a tinta de Ricardo Martínez, que apareciera en la primera edición de la novela en 1955. Nunca olvidaré esa tarde de domingo porque al día siguiente mi padre murió de manera inesperada. Tras los primeros días marcados por el desconcierto, los trámites y la interiorización de la pérdida, embargado por una sensación de irrealidad, abrí el libro y empecé a leer. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Pero no fue esta alusión inmediata a la paternidad lo que me sumió en ese delirio mágico que avivó mi nostalgia y mi sensación de pérdida. Sobre todo porque Pedro Páramo no aborda el tema de la paternidad desde un punto de vista del amor filial. Todo lo contrario, quizás. La novela habla en realidad de la vida después de la muerte, en ese pueblo mítico, en ese paraíso perdido llamado Comala, que es a ratos infierno y a otros purgatorio. En cualquier caso, es un lugar en el que las almas están lejos de cualquier posibilidad de alcanzar la redención y por lo mismo cualquier posibilidad de alcanzar un cielo o un paraíso. Sin revelarles la trama, que es algo que creo que vale la pena ir reconstruyendo de la mano de las voces y murmullos que se escuchan a lo largo del libro, quiero compartirles mis 5 razones principales para admirar esta obra, más allá, claro, de aquellas que la convirtieron en todo un referente literario dentro de las letras latinoamericanas. La primera y más personal es que la novela contraviene la noción del eterno descanso de las almas después de la muerte, esa que tanto consuelo nos ha brindado en el imaginario religioso espiritual a través del tiempo. A diferencia del cielo, del paraíso, los personajes que deambulan por las páginas de la novela se mueven en un territorio árido, desolado, marcado por la culpa y el remordimiento, condenados a la imposibilidad de conseguir un perdón que les ha sido negado, arrebatado por el mismo poder eclesiástico. Almas atrapadas por un dolor terrenal del que no pueden escapar ni siquiera después de muertos. Y con esta idea tan pesimista de fondo, plasmada de una manera tan cruda a través de los personajes que se han resignado a vagar sin rumbo, Pedro Páramo me arrebató de golpe la tranquilidad de imaginar a mi papá habitando una paz que bien sé que él necesitaba. Aunque triste para mí en aquel momento, si esto tuvo tal impacto fue solo por la manera prodigiosa en que Rulfo supo transmitirnos esta visión de un más allá cargado de soledad, resignación y melancolía. La segunda razón es la estructura de la novela. Pedro Páramo es seguramente uno de los libros más breves, pero más importantes que se han escrito, y mucho de ello lo debe a su estructura fragmentada, no cronológica, coral y en diversos planos narrativos. Esta es la razón por la que muchos lectores se confunden y abandonan el libro pese a su brevedad, o incluso lo terminan con la sensación de no haberlo entendido. Pero es que es a través de esas voces, ecos y murmullos entrelazados que vamos reconstruyendo la vida del lugar, de su pasado y sus personajes, de donde empiezan a surgir las respuestas a esos enigmas que se plantean en aquel célebre inicio. El desconcierto inicial que siente el lector es el mismo que invade a Juan Preciado al llegar a Comala. Sueño, recuerdos, vida y muerte, presente y pasado, se funden de manera genial en una voz narrativa que, gracias a dichas cualidades, nos sumerge en la confusión
el ritmo y la atmósfera de un lugar espectral y fuera del tiempo. En el número 3, Pedro Páramo describe la contradicción de México. Malcolm Lowry, autor de Bajo el Volcán, que para mí sigue siendo una de las más grandes novelas sobre mi país después de Pedro Páramo, aclaro, dijo que México es paradisiaco, pero indudablemente infernal. Y a través de Comala, Juan Rulfo vuelve a esta idea del paraíso perdido. Sus descripciones y analogías cargadas de intención y lirismo dibujan toda esa cualidad bella e intangible de una tierra bendecida, costumbrista, pero que encierra ya todos los elementos de su autodestrucción: la violencia, el autoritarismo y la corrupción. Así, Comala es por igual el lugar donde habita el sabor del azahar de los naranjos en la tibieza del tiempo. El lugar de ese cielo lleno de estrellas gordas, hinchadas de tanta noche. Pero también el lugar de ese crepúsculo ensangrentado del cielo, ahí donde el tuétano de los huesos se convierte en lumbre y las venas de nuestra sangre en hilos de fuego. Juan Rulfo capturó como en una fotografía la esencia de ese México rural que huele y sabe a tradición, a tierra, a esas raíces que nos confrontan de golpe con lo mejor y peor de nuestra identidad. En el punto número 4, la novela plantea un gran conflicto moral. Uno de los personajes de la historia que más me gustan es el del padre Rentería, quien representa a una iglesia que ha convertido el perdón de los fieles en moneda de cambio, que es capaz de negar ese perdón por miedo a ofender a quienes le sostienen. Para un pueblo como México, profundamente arraigado en la tradición católica, resulta demoledor ver al representante de Dios sometido al poder del autoritarismo, vendiendo favores a cambio de una limosna. Porque la figura del padre Rentería no representa a una iglesia corrupta en sí que se enriquece ni beneficia. En realidad se trata de algo mucho más triste que eso. Es la representación de un poder moral y espiritual que, a sabiendas de lo que simboliza, se inclina humillado ante aquello que lo desvirtúa. El padre Rentería es la figura más triste de esta historia y desde un punto de vista antropológico en donde se detona el conflicto moral más rico y más intenso del libro. El propio representante de Dios asolado por el pecado, la culpa y el remordimiento. La razón número 5 es que Pedro Páramo encierra una inesperada historia de amor. Conforme uno avanza en el libro, se va dando cuenta de que buena parte de esta historia de autoritarismo, traición y culpa encuentra su centro en una historia de amor frustrado. Lo único que la vida le niega a Pedro Páramo se convierte en el origen del odio y el rencor que desata sobre esa tierra que él ha decidido convertir en un infierno. La imagen de la figura autoritaria que se enamora o que se encapricha con una mujer no solo encierra una idea del machismo en su estado más bruto, también encierra una contradicción, la de aquel que tiene la misma capacidad para sufrir y llorar por el ser amado y a la vez todo el poder de odiar, de matar a hierro y acabar con todo. Y para mí, ¿qué quieren? Toda contradicción encierra siempre una dosis de belleza. Con este video saldo una vieja deuda con Pedro Páramo que, he ahí la contradicción, siempre me recordará a mi propio padre. Nos vemos muy pronto.